¿Cómo están todos? Gracias primero por estar aquí, gracias por F13. Realmente estaba bastante emocionado por estar en el evento en estos días. Como ya me mencionaron, mi nombre es Jorge Paz. Actualmente me desenvuelvo como QA Manager en Sigo, empresa que se dedica a la facturación electrónica en Colombia. Y voy a hablar un poquito de lo que son las estrategias de calidad 3.0, como le he nombrado, porque he tratado de ver la forma en la que nosotros nos debemos adaptar o acoplar de diferentes formas en el ámbito que tiene que hablarse sobre el desarrollo de software en general, ¿no? Voy a ver si he aprendido a utilizar estas cosas. Me dice que el primero es para avanzar. Un poco de contenido, entender un poco qué son las estrategias. Este va a ser un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como introducción, entender que todas las organizaciones quieren aprender y necesitan establecer objetivos. Cada organización necesita establecer objetivos. De hecho, nosotros mismos necesitamos establecernos objetivos propios, ¿no? Y por eso quiero contarles un poco de mi historia. Como todos queremos cumplir objetivos, ese soy yo, con más de 28 kilos de lo que estoy ahora. Hace más o menos 6 meses fue, Juliana, ¿sí? Sí, hace 6 meses, en lo que fue nuestro primer evento de Testing Perú, ¿no? De ahí me acababa de enterar que iba a tener una pequeña hija. Entonces comencé a plantearme objetivos. Mi hija va a nacer, como todo ingeniero, mi hija va a nacer de aquí a unos 7 meses. Si estoy con sobrepeso, no voy a poder cargarla, no voy a poder pasar tiempo con ella y todo ese tipo de cosas. Comencé a plantearme objetivos y comencé a entrenar, muy apurado. Entonces pasó, ahí mi primer día en el gimnasio, cansado, derrotado por la vida, ¿no? Luego pasaron cosas y ahorita voy a explicar cómo se relaciona eso con el desarrollo de software. Comencé a sobrecargarme de cosas. Comencé a correr temprano. Y luego de correr, me iba al gimnasio a cargar peso y seguir entrenando. ¿Qué ocurrió? Recarga en los músculos y me dio una tendinitis de pata de ganso que me tuvo un mes fuera. Entonces, fregado. Para los que entrenan, por ahí saben qué es lo que es estar en una lesión, ¿no? Luego recuperé y decidí comenzar a llevar un plan de cosas. Comencé a entrenarme mejor, comencé a capacitarme con las personas que saben, con las personas que entienden ese plan. Corrí mis primeros 10 kilómetros en la media maratón de Lima. Hace poco corrí mis primeros 21 kilómetros y aspiro a correr mis primera maratón el próximo año en una mayor de Chicago. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque las organizaciones no son tan diferentes de esto. Comenzamos un poco emocionados, comenzamos con objetivos, quiero comenzar a aplicar ciertas estrategias y todas las cosas que se vienen, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los enfoques de calidad, ya que entendemos los objetivos, ¿no? Por ahí la publicidad del evento anterior que me invitaron era una charla en la que había preparado y nunca llegué a dar esta charla, ¿no? Pero el enfoque en calidad tiene que ver con muchos aspectos. Meter la mentalidad de hablar de calidad de software en las organizaciones es muy complicado. Muy complicado cuando muchas veces ven que la calidad solo habla de una parte del proceso. Pero ustedes solo necesitan que terminemos de hacer para que prueben. O ustedes necesitan que no necesitan participar desde el inicio porque recién estamos definiendo las cosas. Entonces, cuando comenzamos a meter un enfoque en calidad, rompemos todos esos paradigmas. Hablamos de que QA tiene que ingresar desde el inicio del proyecto. Desde que a alguien se le ocurre una idea, ya tiene que pensar en calidad. Desde que alguien dice, voy a crear una aplicación que tenga 3 botones, piensen en calidad. Desde esas cosas tan sencillas. Entonces, tener ese enfoque en calidad es clave desde el principio siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Hay que entender la estrategia. Si pienso en calidad, tengo que entender cuál va a ser la estrategia adecuada para poder hablar justamente de cómo la calidad se involucra en este aspecto. Esta frase de Lawrence J. Peter dice, si no sabes a dónde vas, probablemente terminarás en otro lugar. Muchos de ustedes han visto Alicia en el País de las Maravillas y cuando Alicia está bien preocupada y no sabe dónde ir, ¿no? Y aparece el conejo y le dice, ¿a dónde quieres ir? Ella le dice, no sé, ¿no? Entonces, si no sabes a dónde ir, no importa qué puerta tengas, qué estrategia tomes, qué camino decidas realizar. Entonces, si ustedes no saben a dónde quieren apuntar con su organización, a dónde quieren apuntar, si están liderando un equipo de calidad o un equipo de tecnología de desarrollo, no saben a dónde quieren llegar, no importa las prácticas que apliquen, no importa el orden en que lo apliquen, porque probablemente muchas de ellas no van a tener éxito o no van a funcionar como ustedes lo esperaban. Comencemos, les hablaba un poco de mi rutina, un poquito con mis planes de entrenamiento al correr luego de esa tendinitis de pata de ganso. Y lo que ocurrió seguido a ello fue que tomé un poquito de conciencia de las cosas y dije, quiero que esto sea parte de lo que yo quiero hacer de aquí en adelante. Conseguí y me coordiné con un coach y el coach me comenzó a entrenar de forma adecuada.
y comenzó a hacerme planes de entrenamiento. Estos son algunos de los planes de entrenamiento que me comenzó a realizar. Yo iba a lo loco corriendo 4 kilómetros, lo que me tarda en correr, si terminaba cansado o no terminaba cansado. Desconocía muchas palabras claves de lo que ocurre. Que ocurre en nosotros lo mismo con la tecnología. Muchas veces descubrimos y no entendemos muchas de las cosas que se tienen que aplicar previo, durante o en el momento en que nosotros hacemos las cosas. Comencé con un plan de entrenamiento de corre 3 minutos, y ni siquiera corras, trota 3 minutos, camina 2, trota 3, camina 2, hasta llegar a los 30. Luego me cambió, me dijo, ya no vas a trotar, ya no vas a caminar, trota tanto, corre tanto, trota tanto, corre tanto. Y ha llegado un punto donde me pone planes de hasta de hora y media y 2 horas para poder correr seguido, ¿no? El día de ayer yo pasaba en entrenamiento y veía Lutec mientras pasaba, pero me tocó correr desde Miraflores hasta la parte de la bajada de Guaylas en Chorrillos, ida y vuelta, ¿no? Entonces fueron más o menos 15 kilómetros y era solo un entrenamiento, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver los planes con eso? Hay que planificar las cosas, hay que planificar las cosas. A veces queremos y escuchamos hablar en Cuba, que automaticemos todo, que tengamos pruebas de performance, ¿no? Que shift left, que shift right, que shift down, que shift up, ¿no? Todo, hacia todos los lados, ¿no? hacia todos lados quieren apuntar con los shifts, ¿no? Entonces, pero hay que saber dónde comenzar, hay que saber dónde canalizar también los esfuerzos. Al principio no estamos listos para poder automatizar todas las cosas, no estamos listos, entonces es como el primer plan de entrenamiento. Automatizo primero lo poquito y luego acelero todo lo que ya sé. Soy bueno caminando, entonces camina todo lo que puedas. Eres bueno haciendo pruebas manuales, síguelas haciendo. Comienza a automatizar poquito. Luego vas a ir incrementando, vas a ir automatizando más, vas a ir probando manualmente menos. Luego cambian tus planes, ya comienzan a acelerarse algunas cosas. En el running se habla un poquito de los cambios de ritmo, que hay momentos en los que tú tienes que correr por 400 metros a toda la frecuencia que tienes. A veces vamos a tener que correr en el desarrollo de software cuando hay... ¿Quiénes son de calidad por aquí? Cuando hay estrategias que tienen que salir para ayer y muchas veces el cambio de alcance te exige que tengas que probar estas cosas de un lado para otro, ¿verdad? Entonces hay que probarlo de esa forma. Luego hay fondos, hay que mantener esa frecuencia constante y hay que resistir. ¿Por qué? Porque en el running existen algo que se llaman las zonas de frecuencia cardíaca. Existen desde la zona 2 hasta la zona 5. Probablemente existe una zona 6, pero casi no llega porque es como más de 200 latidos por minuto. Pero en la zona 2, usualmente tú te tienes que mantener entre 128 y casi 145 latidos por minuto en frecuencia cardíaca. Créanme que a palabras simples parece fácil, pero tú das un paso de más y esa frecuencia se eleva y pasaste a una siguiente zona. Para mantener un ritmo constante tienes que mantenerte en una zona 2 que te ayuda a preparar y ejercitar el cuerpo para que eso funcione bien. Lo mismo en las organizaciones. Si nos mantenemos en esa zona 2 tranquilos, sin querer acelerar las cosas, pero manteniéndolas constantes, va a llegar un momento que ustedes van a poder hacer esos cambios de ritmo que mencioné hace un momento. Entonces, todo comienza con un plan. Comienza con un plan de las cosas, comienza con una estrategia de pruebas, con una estrategia que ustedes quieran armar. Entonces, en ese sentido, un poco cumplir objetivos. Me encanta el fútbol, ayer fue la final de la Libertadores y ganó Flamengo. Luego de entrenar y jugar bonito, no voy a hablar de... Se ríe porque sabe a dónde iba, ¿no? De los entrenamientos. Pero esto es lo que les decía, ¿no? Un poquito, los fondistas, la gente que corre distancias largas, un ritmo intermedio entre 4, corren 10 sprints. Ahora se va relacionando un poco más a lo que hacemos, los sprints constantes. Para las personas que hacen fartlek o que hacen velocidades, entonces cambia. No es lo mismo, no es el mismo plan, aunque corran el mismo tiempo, no es el mismo plan. Para las personas que hacen un poco fartlek de distintas cosas. Por ejemplo, una persona que corre 100 metros planos, el entrenamiento no es el mismo que uno que va a correr una maratón. Ellos entrenan 4 años olímpicos para correr solo esos 100 metros planos de frecuencia. Y tienen que ir a velocidades grandes, pero solo en tramos pequeños. Los que corren maratones van un poco más lento, pero son tiradas mucho más largas para poder mantener ese ritmo. La pregunta es, ¿queremos que lo nuestro dure solo un tramo corto y luego esperar otros 4 años más para poder lograr ese alcance, otro proyecto grande para poder lograr ese alcance? ¿O queremos que sea algo frecuente con el tiempo? Queremos prepararnos justamente para ese tipo de cosas. Y los enfoques también tienen que ver con el fútbol, que es lo que hablaba. El fútbol empieza a veces con juegos de 3, 5, 2, ¿no? 3 defensas, 4 medios, 2 delanteros. Pero si estás perdiendo y te están metiendo goles porque tu defensa es muy
baja y no puede defender bien el ataque grande del otro equipo, no puede seguir defendiendo con 3 personas. En algún momento del partido el estratega tiene que cambiar, la estrategia cambiar, tal vez una defensa de 4 o de 5 y tal vez aguantar un poco más los golpes. No voy a enfocarme tanto en la delantera si lo que tengo que usar en ese momento es defender. En los planes de prueba, en las estrategias de prueba funciona de la misma manera. No quiero pensar en la automatización si lo que tengo que hacer es entregar un proyecto pendiente regulatorio que está a 2 semanas de entregarse, ¿no? Y automatizar me tarda 1 semana probablemente. Y la otra semana tengo que estar probando y haciendo retest de cosas, entonces no puedo pensar en mantener mi estrategia de esa misma manera. O no puedo pensar en ir y formar mis casos de prueba uno por uno, analizarlos, que todavía no están dallados los criterios, ¿no? Probablemente tengo gente con experiencia en el equipo que podría ayudarme a hacer pruebas exploratorias sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Las pruebas exploratorias, justamente por su nombre, son unas pruebas de tipo basada en experiencia, que necesita la experiencia de la gente que tenemos. Y por lo menos siempre 1 o 2 en la organización van a tener esa experiencia para poder ayudarnos a enmarcar y a guiar de esa manera todo lo que queremos cumplir. Estrategias y comenzar a entenderlas para poder llegar al objetivo necesario. Entonces, entendemos dónde estamos, una estrategia reactiva, que es la estrategia que usualmente utilizan muchas de las startups cuando salen. ¿Por qué? Porque las startups y cualquier proyecto lo que necesita es entregar un producto lo más pronto posible, para que con eso pueda generar dinero. Entonces, lo que hace una estrategia reactiva en su momento es poder hablar y entender de que voy encontrando los problemas y los voy solucionando en el momento. Una estrategia adecuada, pruebas exploratorias me permiten a solucionar eso. Encuentro defectos, los voy solucionando y voy reparando en el momento. Hablamos de estrategias reactivas, ¿no? Estrategias analíticas o preventivas. Si tengo toda la planificación y mi organización es un poco más estable, puedo pensar en analizar los riesgos posibles. Puedo pensar en poder planificarme con antelación y poder crear mis casos de prueba, mis cronogramas y todo lo que tengo. Porque tengo todo ese tiempo y todas las cosas que trabajan. Entonces, muchas veces ustedes van a decir, entonces nunca soy analítico preventivo, ¿no? Siempre estoy en la parte reactiva. O probablemente estemos en medio de ellas. Unas estrategias conformes al proceso adaptativas, ¿no? Si ya existe un proceso establecido como ha funcionado antes en otras organizaciones con éxito, y por ahí tal vez vamos a hablar de un modelo de Spotify, un modelo de lo que hace Netflix, ¿no? Y queremos que trabaje así. Podemos adaptar esa parte de ese proceso a lo que nosotros necesitamos como estrategia de lo que queremos. La pregunta es, ¿qué tanto se va a adaptar eso a mi organización o qué tan rápido va a funcionar, ¿no? Spotify nos dice por un lado, el modelo Spotify solo funciona en Spotify. Netflix nos dice por ese lado, el modelo Netflix solo funciona en Netflix. Entonces, ¿por qué quiero copiar un modelo que solo funciona donde la organización lo dice? Tengo que desarrollar mi propio modelo. Entonces, los modelos conforme al proceso sirven, sí, para guiarme, pero también para alimentar las cosas que yo necesito trabajar. Los modelos adversos a la regresión, que tienen que ver mucho con este enfoque de automatización de pruebas. Y cuando hablo de automatización de pruebas, no solo hablo de pruebas funcionales, hablo de pruebas no funcionales, de pruebas de seguridad, pruebas de performance, que también pueden ser automatizadas hoy en día. Lo que dice este modelo es que utilizo muchas de las cosas que se repiten para poder automatizarlas y enfocarme en todo lo nuevo que vaya saliendo. Entonces, estos son algunos de los modelos que existen con respecto a las estrategias. La pregunta es, ¿cuándo funciona uno? ¿Cuándo funciona el otro? ¿Cuándo puedo cambiar de un lado hacia el otro? ¿Puedo comenzar siendo analítico y preventivo? Sí, Jorge. Sí puedo comenzar siendo analítico y preventivo. Pero si la necesidad requiere, puedo cambiar a ser un poco más reactivo. Cortar el proceso sin perder la forma y el estilo de lo que el proceso pide. Pero sí respondiendo a la necesidad que la organización pide en ese momento. Con eso estoy cambiando, Jorge, pero en la reactiva, en las pruebas exploratorias, no crean casos de prueba. Ya existen herramientas que nos permiten adaptar a eso. Por ejemplo, hay herramientas como Qmetry que te permite tener un plugin para hacer pruebas exploratorias, registrarlas y luego transformarlas a casos de prueba. Entonces los tienes ya transformados automáticamente, pero comenzaste haciendo las cosas de forma exploratoria. Y cada uno de los plugins de Test Management te permiten hacer eso. Luego, los modelos de desarrollo, cómo se vienen y cómo trabajan hoy en día, ¿no? Y cómo eso impacta también al momento de establecer estrategias. Modelos conocidos, como les decía, ¿no? Modelos Spotify, Tribus, Chapters, ¿no? Hoy en día existen Chapter Leaders, Chapter Area Leaders, QA Architect, luego existen Test Manager, QA Test Lead, ¿no? Por ahí
el SDIC, ¿no? El Software Developer in Tester. Entonces existen muchos roles. La pregunta es dónde se acomodan estos roles dependiendo del modelo en el que trabajan. Realmente tú dices, ¿no? Pero mi test manager en el otro lado hace lo mismo que hace el chapter leader. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un rol y otro? ¿Qué es lo que diferencia? Si nos basamos en teoría, la ISTQB establece solo dos roles en forma específica: la persona encargada de pruebas y la persona encargada de la gestión de pruebas. Luego podemos ponerle el nombre que ustedes deseen, el que más les guste. Pero a mí me gusta hablar de especialistas de pruebas y no solo de tester. Entonces, en esos modelos conocidos, hablamos un poquito del modelo Waterfall, que es un modelo bastante interesante. Pero hoy en día es un modelo que poco a poco lo están quitando del camino y poco a poco lo están volviendo a poner. Es interesante. Lo menciono de esa forma. ¿Por qué? Porque con todo este boom del agilismo, poco a poco las organizaciones comenzaron a quitar modelos en cascada para poder enfocarse en los modelos ágiles. Pero hoy en día, con el cuento de las historias, comenzaron a hablar de los modelos híbridos y comenzamos a hablar de modelos que trabajan, ¿no? Los que están en bancos, por ejemplo, a veces tiene más sentido trabajar en cascada cuando las cosas son como más predictivas y yo ya sé a dónde va a terminar el proyecto, porque son regulaciones y cosas. No tiene tanto sentido si no existe una incertidumbre de meterle un modelo de agilismo. Hay que ser realistas con las cosas. Luego están los modelos de desarrollos en iteraciones para trabajar y para desarrollar, ¿no? Y los famosos modelos híbridos que van a agarrar mucha más relevancia hoy en día. Entonces, en esos modelos hay que entender cómo trabajan las cosas, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, prácticas de calidad, ¿no? A ver, por ahí querían tomarle foto. Volvemos atrás, ahí es lo que querían tomarle foto. Las prácticas de calidad. ¿Cuándo insertar las prácticas? ¿Todo lo tengo que insertar de ya? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que hacerlo? Automatización de pruebas. Tengo un proyecto nuevo que recién está saliendo. Jorge, necesito automatizar todo. Ni siquiera sabes si está estable tu ambiente, ni siquiera sabes cómo está definido, ni siquiera entiendes cuál es tu regresión, ¿no? Ni siquiera has entregado tu primera parte al cliente y estás hablando de automatización de pruebas. Entonces hay que entender cuánto. A veces nos emocionamos con la práctica y con el término de lo que vienen haciendo todas las cosas en toda parte del mundo. Hay que saber cuándo funciona, cuándo colocarlos. Hay que ser muy estrategas en colocarlo. Probablemente, no performance, ¿no? Probablemente quieren hablar de automatización de pruebas, pero el problema en tu organización es que tu aplicación tarda más de 20 segundos al momento de darle clic en el login, ¿no? Y tal vez tienes que solucionar un problema de performance más que pensar en automatizar las pruebas, ¿no? Entonces, es eso. DevOps, siempre estamos tardando, siempre hay problemas en la definición de historias, tenemos un defect rate del más del 20% y quiero hablar de DevOps. Quiero aplicar DevOps dentro de la organización. Ojo, no digo que no sea real aplicarlo, pero hay que saber cuándo es el momento, hay que saber cuándo estar listo para eso. Y Chief Left, ¿no? Ya hablamos de los Chiefs hace un momento, ¿no? Realmente hay organizaciones que están listas para hacer Chief Left. ¿De qué forma puedo comenzar a implementarla? ¿De qué forma puedo comenzar a trabajar? Puedo comenzar a hacer Chief Left desde el momento en que yo tengo la idea y desde el momento en que me permitan levantar la mano. A veces como QAs tenemos que tener la capacidad de levantar la mano las veces que sea posible. Probablemente la primera vez ni te hagan caso. La segunda, la tercera tampoco. Pero luego van a entender la necesidad, que van a decir, ¿por qué tanto molesta Jorge levantando la mano todos los sprints de que tenemos un problema de tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que solucionar. Y luego, la inteligencia artificial. Hoy en día, a todo le quieren meter inteligencia artificial. La pregunta es, ¿estamos listos para insertar inteligencia artificial ahorita, así como la automatización? ¿O tenemos que preparar al equipo para hacerlo? Todas las cosas se van en medida. Retomamos un poco a los planes de estrategia del principio. Caminar, correr. Si yo no sé caminar, mucho menos voy a saber trotar y menos correr. Si yo no sé hablar de estos tipos de prácticas abajo, mucho menos cuando tenga la inteligencia artificial, pues muchas de las cosas van a salir con problemas. Me va a solucionar cosas, sí, pero si yo confío solo en eso, van a haber vacíos, van a haber defectos, van a haber problemas y van a haber caídas en las aplicaciones de los productos. Cuando la única herramienta que tienes es un martillo, ¿no? Todo el problema comienza a parecerse un clavo. Todas las cosas que ustedes ven, si solo tienen un martillo como solución, van a querer chancar a todo. Pero si tienen variedad de herramientas y variedad de cosas y variedad en la visión en que ven las cosas, eso va a cambiar automáticamente. Métricas, algunas rápidas, ¿no? Como parte de sus estrategias, hablar de cobertura de pruebas es básico dentro de la calidad. La cobertura de automatización, ¿no? A veces pensamos que lo que cobertura la automatización es la misma palabra de que cobertura de pruebas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque puedo coberturar con la automatización al 100% y solo cubrir el 70% o el 60% de mi cobertura de pruebas. Entonces, es bueno diferenciarlas. El defect rate, ¿qué tantos defectos estoy cubriendo o estoy encontrando por organización?
El promedio, el estándar debería ser más o menos del 15%, pero a veces hay organizaciones que tienen eso por sobre el 20 o el 22. Entonces su primera meta debería ser bajar el porcentaje de defect rate antes de pensar en automatizar. Entonces eso es importante. Y algunas otras métricas más, lead time, ¿no? Para comenzar a medir un poco la rapidez en la que ustedes están entregando, qué tan rápidos somos, por qué nos demoramos tanto en pruebas, porque a veces dicen QA es un cuello de botella, pero si te das cuenta QA es un cuello de botella porque me entregaste algo al área de QA que ni siquiera está desplegado en el ambiente, me entregaste algo al área de QA que ni siquiera ha terminado su desarrollo o que tiene la dependencia contra otro producto que nunca coordinaste. Entonces eso es importante. Luego tienes el MTTD, es una métrica que mide cuánto se demoran ustedes en encontrar el problema. Sabemos realmente, hoy en día con las prácticas de agilismo, como parte del equipo de calidad también podemos formar parte de la depuración de pruebas. No tenemos que esperar a que otras personas lo conozcan. Y a veces la gente de calidad conoce más del producto que cualquier otra persona. Y el MTTR, ¿qué tanto respondemos a esos problemas, ¿no? ¿Qué tan rápido? 3 días, 4 días para un cliente que está pagando millones, no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que saber qué medir al momento de hablar de estrategias. Como conclusiones, no necesitan ustedes al mejor jugador y corredor. Una persona con 125 kilos de peso comenzó a hacer cosas de la nada. Y hoy en día me siento feliz con lo que hago. Pero sí necesitan encajar. Y a veces encajar es hacer las cosas diferentes, enfocarse de manera diferente. Un gran problema es que creemos que todos pueden todo. Y eso es importante. Al conocer al equipo, como parte de las estrategias es conocer a tu equipo. ¿Realmente tu equipo puede todo? ¿Realmente tu equipo está listo para todo? Que puede llegar a hacerlo, sí, pero al principio no pueden todo. Al principio hay que entender hacia dónde apuntan los equipos y el desarrollo de personas. No es lo mismo hablar de performance y de estrategias de performance que hablar de estrategias de automatizaciones de prueba. No es lo mismo. Entonces no le puedo decir a una persona que contraté para poder automatizar el equipo que me hable de la estrategia de performance que tengo. Entonces probablemente tengo que capacitar y preparar a alguien para poder entenderlo. No todos comienzan igual. Un poco lo que hicimos en Sigo fue capacitar a las personas y alguien venía, ¿no? Un experto de automatización venía con lo siguiente: yo sé automatizar en Serenity, yo sé utilizar Screenplay, ¿no? El patrón más difícil para la automatización de pruebas, ¿no? Lo hago con Cucumber, te saco estos reportes y todo. Ok, tú lo sabes, pero lo que necesito es que las otras 79 personas de los 80 que somos también lo sepan. ¿Qué tan rápido se adaptan ellos? Sí, pero es que ya tengo todas mis automatizaciones ahí y no voy a cambiarlas, ¿no? Imagínense, hacer un script en Screenplay me tarda aproximadamente de 3 a 6 horas. Hacer un script en Playwright me tarda de 30 minutos a 45 minutos. ¿Qué escogerían ustedes por demanda? El que tarda menos y el que es más fácil para aprender a las personas, porque comienza con un lenguaje más sencillo, comienza con unos pasos más simples, pero a veces nos cuesta como estrategia decir, es que esto es lo que siempre he utilizado, no puedo cambiarlo, tengo un montón de automatización, sigo utilizándola y cuando te des cuenta de darle el mantenimiento a tus scripts, lo que va a ocurrir es que te vas a dar cuenta que el mantenimiento es más fácil construir en el nuevo framework que tienes que darle mantenimiento al anterior. Y así vas a ir trasladando. No te digo que quites todo de a porrazo. Hay que entender qué es lo que se puede para poder comenzar igual. Evaluar al equipo y tener una base principal. ¿Qué tan listo está mi equipo? ¿Cuál es el momento para poder hacerlo? Ajustar e incrementar el ritmo, poco a poco. La exigencia y las evaluaciones en los equipos es lo que te medí este año no va a ser lo mismo con lo que te voy a medir el siguiente año. Hay que dar un paso más. A veces pensamos que este año salí bien y por hacer lo mismo el siguiente año voy a salir bien también. No, la escala está un poco más arriba. Siempre hay que medirlos. Y el feedback. Pidan feedback a su gente. Pidan feedback a los roles con los que trabajan. Pidan información de todas las cosas que hacen. Y por aquí, lo que le dije, el caso de Sigo, empresa de facturación electrónica, entrenamos a 70 personas y capacitamos en Playwright. Hoy en día, de esas 70, ya 54 están adoptando las prácticas de testing. Incrementamos del 22% que teníamos a un 52% de pruebas automatizadas en un año, que es un montón para una empresa de 4.000 trabajadores, ¿no? Y ahora estamos insertando la misma práctica con el uso de inteligencia artificial. No puedes entrenar, pero puedes hacer mejor. Hay una frase de Stan Wawrinka, tenista, que dice, siempre fallaste, siempre lo intentaste, falla de nuevo, falla mejor. Equivóquense, porque en la equivocación van a encontrar las soluciones a los problemas que tienen y van a ir adaptando de la mejor manera cada uno de los temas que tienen, ¿no? Muchas gracias. He visto muchos casos de que, por ejemplo, muchas organizaciones dicen vamos a automatizar todo
pero no tiene esa la parte de la cultura que para tú automatizar, digamos, debes tener ya unos casos de prueba ya probados, filtrarlos, hacer este tipo de... O sea, como dice ISTQB, ¿no? O sea, las pruebas de regresión o las críticas son candidatos a automatización. Pero ahí entra una parte cultural, o sea, tú como una organización te incentivarías a poner eso en mente, ¿no? Para llegar a ese punto. Claro, ¿no? O sea, y vamos un poco más allá, porque a veces te dicen hay que automatizar todo. Y a veces piensan que la automatización tarda lo mismo que crear un caso de prueba, ¿no? Subestiman el tiempo de la automatización, sobreestiman el alcance de la automatización, ¿no? Y entonces, es lo que voy. Si la organización no está lista, hay que comenzar a prepararla, hay que decirle, para automatizar, o dentro de la estimación voy a comenzar a estimar el tiempo de automatización. Entonces, lo que valía un punto en historia de usuario, en requerimientos, ahora vale 3, porque se va a automatizar. No va a valer lo mismo, ¿no? Pero comienzo a estimar un poco ese tiempo y ese esfuerzo para poder trabajarlo. ¿Y con quién lo tengo que estimar? ¿Con el equipo de calidad? No, porque el equipo de calidad sabe lo que tiene que hacer. Tengo que hacerlo con el equipo de desarrollo, tengo que hacerlo con el equipo de producto, tengo que hacer con todos los otros roles asociados para poder ir llevando ese paso, ¿no? Hay que ir adaptando las cosas y una vez que estemos listos, va a estar tranquilamente funcionando. Gracias. Muchas gracias.